El objetivo de la unidad 3 consiste en identificar y analizar ejemplos de los diversos métodos de investigación del paradigma cualitativo. El objetivo de la semana 7 es identificar ejemplos de proyectos de investigación construidos desde dicho método cualitativo. La lectura Método etnográfico de investigación del autor Miguel Martínez Migueles. Teniendo en cuenta la epistemología y metodología que requieren las investigaciones etnográficas, es decir, aquellas que tratan de describir e interpretar las modalidades de vida de los grupos de personas habituadas a vivir juntas. El enfoque etnográfico se apoya en la convicción de que las tradiciones, roles, valores y normas del ambiente en que se vive se van internalizando poco a poco y generan regularidades que pueden explicar la conducta individual y de grupo en forma adecuada. En efecto, los miembros de un grupo étnico, cultural o situacional comparten una estructura lógica o de razonamiento que, por lo general, no es explícita, pero que se manifiesta en diferentes aspectos de su vida. El investigador etnográfico, al desear acercarse a la verdadera naturaleza de las realidades humanas, se centra en la descripción y la comprensión. Por eso, procede como lo hace un antropólogo que quiere conocer una cultura extraña. Profundiza en su investigación con una mente lo más abierta posible y permite que vayan emergiendo las impresiones y sus relaciones. La investigación etnográfica, en el sentido estricto, ha consistido en la producción de estudios analítico-descriptivos de las costumbres, creencias, prácticas sociales y religiosas, conocimientos y comportamiento de una cultura particular, generalmente pueblos o tribus. Los problemas más intrigantes para los etnógrafos son precisamente los que ellos mismos identifican, pero esto exige ciertas condiciones. El descubrimiento de un problema importante puede requerir cierto tiempo y que se haya acumulado bastante información, que se adopten nuevas perspectivas o se cambie de enfoque, que se varíen las hipótesis interpretativas de lo que se va encontrando y no percibir la justificación de la investigación como el único fin de un científico. El enfoque etnográfico está bien respaldado epistemológica y metodológicamente por las ideas expuestas, pero todo ello tiene implicaciones que deben ser aclaradas para obtener buenos resultados con este. En la lectura, la etnografía como modelo de investigación en la educación de la autora Carmen Álvarez Álvarez. Las bases de la etnografía como modelo de investigación en educación. Para esto se revisa el concepto de etnografía y los fundamentos de la misma, su finalidad, sus características y el papel del etnógrafo. Se hace un recorrido por las principales etapas que configuran el proceso etnográfico: negociación y acceso al campo, trabajo de campo, análisis de datos y elaboración del informe. Se analizan las principales perspectivas en la etnografía educativa: etnografía holística, antropología cognitiva, etnografía de la comunicación e interaccionismo simbólico. Y se plantea cómo es posible asegurar la credibilidad de los datos etnográficos a través de la contextualización, la saturación, la negociación con los implicados y la triangulación. En el tema la etnografía como herramienta de investigación cualitativa, se dice que la etnografía es uno de los métodos más relevantes que se utilizan en investigación cualitativa. Es un método de investigación por el que se aprende el modo de vida de una unidad social concreta, pudiendo ser esta una familia, una clase social o una escuela. En el campo de la administración, la etnografía permite el día a día del consumidor, desde lo que hace y no solo lo que dice que hace, enfocados a comprender los códigos culturales que rodean a una marca o a un producto específico. La lectura e investigación acción participativa en la educación latinoamericana, un mapa de otra parte del mundo, del autor Eduardo Flores Canstán y otros. Los aspectos epistemológicos no pueden ignorarse por siempre y de manera gradual han empezado a aparecer desde el año 2000.
En publicaciones latinoamericanas presentadas por investigadores de esta región, un beneficio no intencional, pero beneficio al fin y al cabo, del movimiento latinoamericano hacia regímenes más neoliberales y globalizados con democracias débiles es que la represión ha adoptado otras maneras, más economicistas y tecnocráticas, pero más abiertas a diferentes formas de participación. El concepto freiriano de participación es muy provocativo y fértil, trascendiendo el campo de educación popular e incluso el de la investigación-acción participativa. Sin embargo, es importante observar que muchas apropiaciones mal informadas y dogmáticas de las ideas de Freire tienden a convertir sus demandas éticas de participación. Las definiciones de participación son importantes para recuperar y reconstruir críticamente experiencias donde se haya dado una participación auténtica y diferenciarlas de aquellas derivadas de estrategias represivas que distorsiona la relación sujeto-sujeto. Hoy tenemos una amplia difusión social y dispersión de variedades de investigación-acción y de enfoque sobre la construcción de conocimiento que requieren la participación de investigadores y actores sociales, maestros, educadores populares, miembros de comunidades, organizaciones sociales, entre otros, así como ciertas orientaciones para cambiar o transformar las realidades de estos grupos, aunque sean poco claras. En este contexto, tiene sentido un plan de acción dirigido a consolidar procesos auténticos de participación y llevar a cabo de manera intencionada acciones transformadoras. Estas preocupaciones tienen primicia sobre preguntas centradas únicamente en problemas de validez epistemológica, aspectos metodológicos y acercar a qué tan crítico es en realidad el conocimiento. La lectura ¿Cómo cambiamos?, del autor Miguel Martínez López. La investigación-acción participativa, abreviada como IAP, ha sido propuesta como una metodología sui generis en las ciencias sociales, preocupada más por el proceso que por los resultados, implicando a diversos sujetos en algunas o todas sus operaciones, sustituyendo a la comunidad científica por otros criterios de validación de sus conocimientos, etc. Esos parámetros han suscitado una crítica abierta a las dinámicas académicas de producción, distribución y apropiación de los conocimientos científicos, aunque también a los paradigmas de intervención social desde las organizaciones partidistas, burocratizadas y profesionales. A su vez, desde estos dos campos hegemónicos, la IAP ha sido acusada, entre otras cosas, de indeterminismo, falta de rigor y vanguardismo. Sin embargo, pocas veces se ha criticado a las metodologías participativas por la ausencia de un método de cambio social a lo largo de su desarrollo histórico y de sus implementaciones particulares. Para subsanar esa carencia, sin tirar por la borda todas sus contribuciones a una praxis reflexiva de las ciencias sociales, proponemos aquí acotar esta problemática en torno a tres cuestiones. ¿Cómo cambiamos los sujetos implicados en un proceso de IAP? ¿Cómo se producen cambios sociales a lo largo de un proceso de IAP? ¿Cómo se producen potencialidades de cambio social? Para responderlas, examinaremos, entre otras cosas, las huellas de una experiencia concreta que ha tenido lugar en un barrio de Logroño durante los últimos 7 años, verificando la validez que tienen las estrategias creativas a la hora de reunir, coordinar y movilizar a los colectivos sociales en un proceso de IAP. Otra lectura es el método de estudio de caso, estrategia metodológica de la investigación científica de la autora Piedad Cristina Martínez Carazo. El desarrollo de los procedimientos y elementos necesarios para la utilización adecuada del método de estudio de caso como herramienta metodológica de la investigación científica en cualquier área del conocimiento. Específicamente, se pretende demostrar tanto las características claves como el valor, el beneficio y la utilidad práctica del mismo, y la forma como éste ha logrado superar el debate generado alrededor del mismo, referente al no cumplimiento de los requisitos de fiabilidad y validez científica
asociados a los métodos cuantitativos. En la lectura, el estudio de caso en la investigación educativa de la autora Carmen Álvarez Álvarez. Cada vez son más frecuentes los estudios de caso en la investigación educativa, pero no siempre su elección aparece suficientemente justificada. Aunque se trata de una metodología muy abierta y a priori escasamente estructurada, su adecuada utilización debe tener en cuenta algunas premisas básicas. En este artículo realizamos una aproximación conceptual y analizamos las características básicas de un estudio de caso, sus diferentes tipos, las fases de su elaboración, cómo puede asegurarse la credibilidad de los datos recogidos, así como sus principales ventajas y limitaciones. A partir de nuestra experiencia como investigadores educativos y teniendo como referencia la literatura sobre el tema, pretendemos suscitar una reflexión teórica y metodológica sobre las condiciones e implicaciones de la utilización de los estudios de casos con la finalidad de orientar su elección como método. El documento El estudio de casos como técnica didáctica, ofrecido por el Instituto Tecnológico de Monterrey, señala en el proceso educativo la representación de una situación de la realidad como base para la reflexión y el aprendizaje ha sido utilizada desde tiempos remotos. El planteamiento de un caso es siempre una oportunidad de aprendizaje significativo y trascendente en la medida en que quienes participan en su análisis logran involucrarse y comprometerse tanto en la discusión del caso como en el proceso grupal para su reflexión. La técnica de estudios de caso tiene ya una larga historia en la enseñanza. Si se considera la palabra caso en su sentido amplio, se puede afirmar que en la educación siempre se ha utilizado en forma de ejemplo o problema práctico. La técnica de estudios de casos consiste precisamente en proporcionar una serie de casos que representen situaciones problemáticas diversas de la vida real para que se estudien y analicen. De esta manera, se pretende entrenar a los estudiantes en la generación de soluciones. La técnica de estudios de casos como método en la investigación educativa tiene la gran ventaja de que se adapta perfectamente a distintas edades, diversos niveles y áreas de conocimiento. Lo mismo se puede emplear en la educación primaria que en la educación media y en la educación superior, en la formación de adultos analfabetos o en la capacitación para empresarios. El objetivo de la semana 9 será distinguir ejemplos de proyectos de investigación construidos desde dicho método cualitativo. La lectura, aportes del método fenomenológico a la investigación educativa, del autor Juan Carlos Aguirre García y Luis Guillermo Jaramillo Echeverry. La fenomenología y su método contribuyen de modo privilegiado al conocimiento de las realidades escolares, especialmente a las vivencias de los actores en el proceso formativo. Para tal fin, se presentan algunos modelos utilizados en el marco de las ciencias sociales. Posteriormente, se propone que la fenomenología y su vertiente disciplinaria y metodológica puede aportar grandemente a la exploración de las realidades escolares, a veces desconocidas por nuestros docentes en el aula escolar. Las palabras método y fenomenológico han rondado el contexto educativo con relativa frecuencia, desde que la moda de la investigación con sus pros y sus contras hizo metastasis en los procesos escolares. La cuestión del método y la metodología se convirtió en un asunto de obligada reflexión. De igual modo, como tantas palabras raras que se incrustan en las dinámicas educativas, la fenomenología se convirtieron en un tema más de debate, quizás por la presencia de esta en los procesos formativos de los maestros o también por la literatura especializada en educación que se divulga a través de revistas, libros, conferencias y demás. En la lectura Fenomenología y Hermenéutica del autor Daniel Herrera Restrepo, el punto de encuentro entre la fenomenología y la hermenéutica a partir de la visión husserliana del mundo de la vida, se formularán en forma de tesis los tres aportes que Husserl ha dado a la actual hermenéutica. 1.
El sentido y significado de un hecho, de una realidad o de una palabra están predeterminados por su horizonte de donación. 2. Lo presupuesto como suelo de toda experiencia y horizonte de todo darse con sentido es el mundo de la vida cotidiana. 3. Todo comprender científico o no científico presupone una precomprensión del mundo, articulada de antemano lingüísticamente. El mundo de la vida es un conglomerado sociocultural integrado por opciones de valor, experiencias subjetivas y sedimentos históricos. Es el mundo donde se nace, donde se vive intersubjetivamente. Es el mundo de la cotidianidad, en cuyo horizonte nos encuadramos para orientarnos y es, a la vez, tejido de las relaciones sociales. Es el mundo del trabajo, de la familia, de los usos y de las costumbres. En la lectura, el interaccionismo simbólico y la Escuela de Palo Alto, hacia un nuevo concepto de comunicación de la autora Marta Rizo. Las principales premisas teóricas y metodológicas del interaccionismo simbólico por un lado y la Escuela de Palo Alto por el otro. El punto de partida es la consideración de que ambas corrientes de pensamiento inauguraron una forma de comprensión de la comunicación, alejada de la visión dominante que la reduce a los medios de comunicación y más centrada en la interacción, en la comunicación interpersonal como fundamento de toda relación social. Los principales autores del interaccionismo simbólico son Herbert Blumer, George Ebert, Mead, Charles Horton Cooley y Irving Goffman. Todos ellos compartieron el interés de analizar a la sociedad en términos de interacciones sociales. Los interaccionistas simbólicos conciben el lenguaje como un vasto sistema de símbolos. Las palabras son símbolos porque se utilizan para significar cosas y hacen posible todos los demás signos. Los actos, los objetos, las palabras existen y tienen significado solo porque han sido o pueden ser descritas mediante el uso de las palabras. Por otro lado, la etnometodología no es un enfoque teórico, es más bien una orientación metodológica que incluye varias técnicas de investigación. No hay que confundirla, por tanto, ni con un método ni con una teoría o paradigma. El punto de partida básico de la orientación etnometodológica es el contexto y el lenguaje, es decir, los escenarios sociales y las acciones que en ellos se producen. Están determinados recíprocamente, conectados entre sí en este sentido. Igual que para el interaccionismo simbólico, para la etnometodología, el concepto de interacción es uno de los pilares básicos y se concibe como el fundamento de toda relación social. En la lectura, el pensamiento crítico en la teoría educativa contemporánea, escrita por Luis Carlos Morales Zúñiga. El pensamiento crítico en la teoría educativa contemporánea, para lograrlo, se parte de establecer una definición sobre la noción de pensamiento crítico, con el fin de analizar hasta qué punto las corrientes de la teoría educativa crítica y la pedagogía crítica incorporan esta forma particular de razonamiento. Finalmente, se plantean algunas limitaciones que poseen el pensamiento crítico y la educación crítica, con el fin de contribuir al debate contemporáneo sobre esta forma de razonamiento.